Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer un repaso sobre cómo fue la cuarentena en Holanda, qué medidas tomó el gobierno y cómo nos impactó a nosotros en nuestro día a día. Nuestra historia empieza a finales de febrero en el sur de Holanda. Resulta que en esta zona el carnaval es un evento muy importante. Mi imagen de carnaval siempre fue 35 grados, pelo pincho, tirarme bombuchas con mis primos. Pero bueno, acá es invierno, así que es completamente distinto. Todo el mundo se disfraza y sale a la calle. Es un descontrol. Bueno, ustedes ya se pueden ir imaginando qué va a pasar en el sur de Holanda después de esto. El segundo caso que apareció en Holanda fue acá en Diemen, en el barrio donde yo vivo. Ahí fue cuando nos dimos cuenta que este virus no era una cosa que pasaba muy lejos en otro país, sino que estaba empezando a pasar acá en casa. El primer ministro, Mark Rutte, dio su primer conferencia de prensa hablando del tema. Vanaf dit moment stoppen we met handen schudden. Dus u kunt voet zoenen, u kunt elleboog stoten, wat u ook wilt. Oh, sorry, dat mag niet meer. Sorry. Nee. Over. Ik wil er ook nog bellen. Zo, ja. Llegamos al 15 de marzo y acá arranca la cuarentena inteligente. Vos sos un tipo inteligente, por más que seas periodista deportivo. Cafés, restaurantes, la zona roja, gimnasios, universidades, escuelas, todos cerrados. También cerraron los coffee shops, pero no, porque el gobierno se dio cuenta que cerrar los coffee shops iba a incrementar el tráfico de cannabis en las calles, así que al final decidieron dejarlos abiertos. Todas estas colas para comprar cannabis fueron al pedo, porque nunca cerraron. Tratar de evitar el contacto con otras personas de la manera que podamos. En el supermercado es obligatorio agarrar un chango o una canasta, porque con eso el supermercado cuenta la cantidad de gente que hay adentro. Al principio la gente se desesperó y arrasó con las góndolas, pero después todo volvió a la normalidad. En la vía pública no puede haber grupos de más de 3 personas juntas al mismo tiempo. Las multas van de 400 a 4.000 euros. Y ahora la única regla que nos va a acompañar de acá en adelante. Mantener 1,5 metros de distancia siempre. ¿Me traes 1 metro? ¿El metro chiquitito o el metro grande? El chico de Ikea. Para mí es muy fácil calcular la distancia porque yo mido apenas un poco más que 1,5 metros. Así que me imagino si entraría acostado en ese lugar o no. Todas estas medidas son las que hacen que la cuarentena holandesa sea una cuarentena inteligente. Nadie te va a restringir adentro de tu casa, pero se confía en que te vas a portar bien, vas a cuidar de los demás y sobre todo vas a cumplir con las reglas. ¿Hasta cuándo hay que seguir estas reglas? Finales de abril por ahora. Después de 25 panes de masa madre, harina integral, con semillas, harina integral y harina común mezcladas, con levadura, sin levadura. Sí, es posta, yo hice esos panes. Ni idea qué hicieron los celíacos durante la cuarentena. Después de ver al Loco de los Tigres, Poco Ortodoxa, Michael Jordan, básicamente todo lo que estaba en Netflix. Entrar al Worldometer cada 10 minutos para ver cómo estaban los números. Llegamos a finales de abril. Los casos están finalmente bajando y el gobierno analiza relajar la cuarentena abriendo las escuelas. El 27 de abril es el Día del Rey en Holanda. Normalmente se ve algo así. Palos saludando a sus súbditos. Nadie me respondió. Pero en el 2020 se parece más a esto. La Federación Holandesa de Fútbol dio por terminado el torneo y este año nos quedamos sin ningún campeón. ¡La pelota quieren esconder ahora! ¡Cagones de mierda! Bienvenidos a mayo. Las máscaras se vuelven obligatorias en el transporte público. ¿La razón? Fácil. No se puede garantizar el 1,5 metros de distancia adentro. Este es el único lugar donde el uso de las máscaras es obligatorio. El 11 de mayo a las 12:01 vuelven a abrir las peluquerías para el alivio de todos los que quieren verse bien. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. 1 de junio. De a poco empezamos a volver a la vieja normalidad. Bares, restaurantes, cafés, ya están todos abiertos, con un máximo de 30 personas adentro con reserva. Y con la restricción de que la gente que comparte la mesa tiene que vivir en la misma casa. 1 de julio, la etapa final. Abren los gimnasios, abren los teatros, abren los cines, pero todos con la misma restricción. Como máximo, 100 personas adentro. La vida se vuelve un poco más normal, ya estamos yendo a la oficina una vez por semana. Entonces, ¿ya volvió toda la normalidad? No. En septiembre también vuelve el fútbol con público, pero está prohibido ir a alentar. Marquitos Rutte recomendó susurrar "hurra"
cuando tu equipo marca un gol. Así que nada de gritar y abrazarse. Espero haberles dado una buena idea de cómo vivimos la cuarentena en Holanda. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal y toquen la campanita para no perderse ningún video nuevo. En lo personal, yo soy muy optimista porque los casos siguen bajando y estamos cada día más cerca de volver a la... Che, gorda, ¿dónde dejé todas las cosas para hacer pan? Yo vengo de la escuela de actuación de Estebanés.